Bienvenidos a este relato profundo donde exploraremos una historia que, aunque nació envuelta en luces y aplausos, terminó revelando sombras inesperadas. Hoy nos adentraremos en la vida de Miguel Varoni y el proceso emocional que lo llevó de la ilusión al abismo. Acompáñenme para descubrir lo que realmente ocurrió detrás de una relación que durante décadas pareció inquebrantable. Durante más de 20 años, Miguel Varoni fue considerado un símbolo de carisma y elegancia en el mundo del espectáculo latinoamericano. Su presencia en pantalla conquistaba a millones. Pero fuera del escenario también inspiraba confianza, calma y humanidad. Era un artista completo, respetado como actor, director y productor. Y al mismo tiempo un hombre profundamente comprometido con sus causas sociales y con quienes lo rodeaban. Sin embargo, lo que para el público era una imagen de estabilidad, para Miguel era una construcción frágil que con el tiempo comenzó a agrietarse de maneras imperceptibles. Antes de avanzar, quiero agradecerte por ver este video y por apoyar este canal. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte para seguir creciendo juntos. La historia entre Miguel Varoni y Catherine Siachoque comenzó a principios de los años 90 en un set de televisión en Bogotá, donde ambos compartían largas jornadas de grabación. Ella, una actriz joven en ascenso, irradiaba determinación y una belleza serena que llamaba la atención sin esfuerzo. Él, ya consolidado en la industria, poseía una sensibilidad artística que la conmovía más allá del trabajo actoral. Lo que comenzó como una amistad nació de manera natural, casi inevitable. Debido a la energía que ambos compartían mientras construían sus personajes y sus carreras. Con el paso del tiempo, la complicidad entre ellos se transformó en una relación amorosa sólida, que pronto se convirtió en una de las más admiradas por el público. Juntos participaron en proyectos que marcaron a la audiencia, como la exitosa producción La Casa de Al Lado, donde Miguel destacó como director y Catherine brilló en pantalla. Las entrevistas que ofrecían se llenaban de elogios mutuos. Miguel aseguraba que ella no solo era su esposa, sino también su amiga, su confidente, la persona que le daba equilibrio en medio del caos del espectáculo. Mientras que Catherine afirmaba que Miguel era su guía y su apoyo más constante. Las redes sociales reforzaban esta percepción. Fotografías de viajes, aniversarios, celebraciones y momentos cotidianos reforzaban la idea de una pareja profundamente enamorada. Para quienes los seguían, los Varoni eran un ejemplo de unión, de compañerismo, de un amor que parecía inmune al desgaste del tiempo. Pero como suele suceder en las historias más intensas, la verdad rara vez coincide con la apariencia. Poco a poco, señales sutiles comenzaron a mostrarse ante quienes estaban atentos a los detalles. Señales que indicaban que algo en esa perfección empezaba a cambiar de manera silenciosa y preocupante. Los primeros indicios surgieron en el año 2022. Amigos cercanos de la pareja notaron que la energía entre ellos ya no era la misma. Miguel, habitualmente expresivo, comenzó a mostrarse reservado, mientras que Catherine se integraba en nuevos círculos sociales ligados a producciones internacionales que la alejaban física y emocionalmente de su hogar. La distancia entre ellos no era abrupta, sino progresiva, como una grieta que se expande lentamente hasta que la estructura deja de sostenerse. Para el público, todo parecía igual, pero puertas adentro, la realidad empezaba a fracturarse sin que nadie pudiera detenerlo. Incluso un productor con el que Miguel había trabajado durante años comentó que era extraño verlo tan callado respecto a Catherine, cuando antes hablaba de ella con entusiasmo constante. Las excusas profesionales parecían suficientes para justificar la distancia. Ella viajaba con más frecuencia debido a compromisos en Miami y España, mientras que Miguel asumía proyectos de dirección que lo mantenían horas en el set. Sin embargo, lo que parecía un simple desequilibrio de agendas escondía un distanciamiento emocional mucho más profundo.
Miguel trataba de mantener la calma, de creer que las responsabilidades laborales eran la causa del silencio creciente entre ellos. Pero en su interior empezaba a formarse una inquietud difícil de ignorar. Los días se volvían más largos, las conversaciones más cortas y las dudas más intensas. Era el inicio de un camino doloroso que pronto revelaría la verdad que cambiaría su vida para siempre. A comienzos del año 2023, la tensión emocional entre Miguel Baroni y Catherine Siachoque comenzó a tomar una forma más evidente. Aunque todavía envuelta en silencios y gestos que solo quienes se conocen profundamente pueden interpretar. Miguel, acostumbrado a confiar plenamente en su pareja, empezó a notar cambios que no podía explicar con simples excusas laborales. Catherine viajaba con más frecuencia, se involucraba en proyectos que exigían estancias prolongadas en el extranjero y regresaba con una energía distinta, más distante. Como si su mente estuviera en otro lugar incluso cuando estaba en casa. Los compromisos profesionales se convirtieron en la justificación perfecta para el deterioro emocional. Ella recibía propuestas de actuación en Madrid y otros destinos internacionales, oportunidades que parecían imposibles de rechazar en una carrera en ascenso. Miguel, por su parte, dedicaba largas horas a la dirección y producción, intentando mantener un ritmo que calmara sus dudas. Sin embargo, por más que se esforzara, el silencio entre ellos era cada vez más profundo, un silencio que daba paso a una sospecha inevitable. En abril de 2023, esa sospecha adquirió un peso insoportable cuando Miguel recibió una llamada inesperada desde Madrid. Un asistente de producción, con evidente nerviosismo en su voz, le confesó que Catherine había sido vista con un hombre del equipo técnico fuera del horario laboral. No era una simple coincidencia. La relación entre ellos parecía exceder los límites profesionales. Miguel sintió cómo el mundo se desmoronaba en apenas unos segundos. Aún así, se negó a creerlo de inmediato. Intentó convencerse de que se trataba de un malentendido. De un comentario exagerado, de algo que no merecía romper la confianza construida durante décadas. Pero la duda ya estaba sembrada. Miguel comenzó a observar detalles que antes pasaban desapercibidos. Los horarios de Catherine no coincidían con lo que ella le decía. Los silencios en las llamadas eran más largos, las respuestas, más evasivas, la distancia, más marcada. Lo que debía ser una etapa profesional emocionante para ella se había transformado en un periodo de incertidumbre devastadora para él. Los días siguientes fueron una mezcla de angustia y negación. Miguel no quería convertirse en un hombre desconfiado, pero su intuición le gritaba que algo esencial había cambiado. Cada gesto, cada palabra de Catherine, cada excusa laboral sonaba diferente. Como si ya no proviniera de la mujer que él había amado durante tantos años, sino de alguien que estaba construyendo una vida paralela lejos de él. La situación alcanzó un punto crítico un mes después, cuando Miguel, sin buscarlo, tuvo acceso al teléfono de Catherine. Ella lo había dejado sobre la mesa de la cocina, desbloqueado, mientras atendía una llamada. En un impulso tan rápido como doloroso, Miguel vio en la pantalla un mensaje reciente que no dejaba lugar a dudas. Eran palabras íntimas enviadas a otro hombre, confesiones emocionales y físicas que revelaban una relación que ya había cruzado todos los límites. Cada frase era una puñalada directa, una confirmación de lo que él se había negado a aceptar. El impacto fue fulminante. Sintió cómo se le cortaba la respiración, como si el aire hubiera desaparecido de repente. No rompió nada, no levantó la voz, no hizo preguntas. Solo quedó paralizado frente a la verdad. La traición no era una sospecha, era un hecho consumado, una herida que no se veía por fuera, pero que desgarraba su interior con una fuerza brutal. Durante horas permaneció en silencio, leyendo el mensaje una y otra vez, intentando encontrar algún indicio de error,
alguna explicación que permitiera salvar lo que quedaba de su relación. Pero no había nada, y en ese vacío, en ese silencio helado, Miguel entendió que el amor que había defendido durante años estaba a punto de convertirse en el episodio más doloroso de su vida. Con el corazón hecho pedazos, pero con una calma extraña que solo aparece cuando ya no hay nada que sostener, Miguel tomó la decisión de enfrentar a Catherine. No buscaba pelear ni humillarla. Solo necesitaba escuchar de su boca una verdad que ya había leído con sus propios ojos. Una verdad que cambiaría para siempre el rumbo de su historia. La confrontación entre Miguel Baroni y Catherine Siachoque ocurrió 2 días después del descubrimiento. Durante ese tiempo, Miguel guardó silencio absoluto, no porque quisiera evitar el conflicto, sino porque necesitaba reunir la fuerza suficiente para enfrentar una verdad que había destruido la base emocional de su vida. Caminaba por la casa en silencio, intentando comprender cómo una relación construida durante tantos años había llegado a ese punto sin que él lo hubiera visto venir. Catherine, por su parte, notó su distancia, pero no preguntó demasiado. La tensión en el ambiente era evidente, casi insoportable. Finalmente, una noche en la sala de su hogar en Miami, Miguel decidió hablar, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que llevaba por dentro. Le mostró a Catherine el mensaje que había encontrado en su teléfono. Ella se quedó helada. Primero negó, luego lloró, luego intentó justificar lo injustificable. Dijo que era solo una amistad, que no había pasado nada grave, que estaba confundida, pero Miguel conocía demasiado bien a la mujer que tenía enfrente. Había compartido con ella 3 décadas de vida, de proyectos, de sueños, y en ese instante supo que la traición no era reciente ni accidental. Era una historia que llevaba tiempo desarrollándose en silencio. La conversación fue fría, contenida, sin gritos ni reproches. Miguel no buscaba dramatizar, estaba demasiado herido para eso. Su único deseo era comprender cuándo y cómo habían llegado a ese abismo. Catherine, sin embargo, evitaba detalles. Parecía más angustiada por ser descubierta que por el dolor que había causado. Ese contraste golpeó a Miguel con una fuerza devastadora. La mujer que él había defendido durante años, la que había admirado públicamente, ya no se parecía a la persona que tenía frente a él. Esa noche terminaron durmiendo en habitaciones separadas. No hubo intentos de acercamiento, no hubo palabras de consuelo. Solo un silencio denso que lo envolvía todo. Miguel pasó horas despierto, intentando organizar sus pensamientos. Se sentía traicionado, humillado, desgarrado. Pero por encima de todo, se sentía profundamente solo, como si la vida que había construido junto a Catherine hubiera desaparecido en cuestión de días. Al amanecer, la realidad se hizo aún más dura. El dolor interno era tan intenso que ni siquiera podía llorar. Era una herida profunda que no sangraba por fuera, pero que consumía cada parte de su ser. En los días siguientes, Miguel intentó mantener una apariencia de normalidad, pero la fractura ya era irreversible. Cada vez que miraba a Catherine, veía no solo a la mujer que amó, sino a la persona que había elegido amar a otro mientras él seguía defendiendo un matrimonio que ya estaba muerto. La presión emocional pronto comenzó a reflejarse en público. Aunque ninguno de los dos había hecho declaraciones, la distancia se volvió evidente para quienes trabajaban con ellos. Miguel se mostraba retraído, apagado, con una tristeza que intentaba disimular sin éxito. Los rumores empezaron a circular entre colegas. Unos hablaban de una crisis matrimonial. Otros de una posible separación inminente. Los medios aún no sabían la magnitud de lo ocurrido, pero los círculos cercanos comenzaban a sospechar que algo grave se escondía detrás del silencio de la pareja. Mientras tanto, en redes sociales, el contraste era desgarrador. El perfil de Miguel se mantenía inactivo por primera vez en años. Catherine evitaba publicar cualquier cosa que pudiera levantar sospechas.
Para el público, la ausencia de contenido era solo un detalle. Para quienes conocían la relación, era una señal inequívoca de que algo estaba muy mal. Miguel, incapaz de encontrar alivio en su entorno habitual, comenzó a retraerse aún más. Evitaba reuniones, cancelaba proyectos, inventaba excusas para no asistir a eventos. No tenía fuerzas para sostener la imagen del artista exitoso y sereno que todos admiraban. Cada intento de seguir adelante lo enfrentaba de nuevo con el vacío que Catherine había dejado. Su vida profesional, que antes era fuente de orgullo y motivación, se convirtió en un recordatorio constante de la traición. Lo que más lo devastaba no era el escándalo potencial, sino la decepción profunda. Había entregado su vida emocional a una persona que, en algún punto del camino, decidió traicionarlo sin darle la oportunidad de entender o de sanar. Ese pensamiento lo acompañaba día y noche, convirtiéndose en un peso insoportable que lo empujaba a un estado emocional cada vez más oscuro. A medida que avanzaban las semanas, la pregunta que lo atormentaba no era por qué Catherine había traicionado, sino cómo él no había visto las señales. El hombre seguro, determinado y fuerte que era Miguel comenzó a desmoronarse desde dentro, iniciando un descenso que pronto se convertiría en una de las etapas más duras de su vida. Con el paso de las semanas, la vida de Miguel Baroni comenzó a fracturarse en capas que él mismo no sabía cómo sostener. Lo que al principio parecía un dolor íntimo, una herida que podía ocultarse entre compromisos profesionales, terminó convirtiéndose en una caída emocional que afectó cada aspecto de su existencia. La traición no quedó confinada a su hogar, sino que lentamente se filtró en su identidad pública, en su salud y en su relación con el mundo que lo había admirado durante décadas. La prensa, siempre alerta ante cualquier señal de inestabilidad en figuras reconocidas, empezó a especular cuando Miguel dejó de asistir a eventos donde solía ser protagonista. Su ausencia en premiaciones, galas y lanzamientos levantó sospechas inmediatas. Los paparazzi comenzaron a seguirlo, detectando un cambio evidente en su apariencia. Más delgado, con una expresión apagada y pasos lentos, parecía un hombre que cargaba un peso demasiado grande para ocultarlo. Mientras tanto, Catherine mantenía un silencio profundo. No había comunicados, no había aclaraciones, no había intención de detener los rumores. Para muchos, su actitud era fría. Para otros, era una muestra de culpabilidad. Pero para Miguel, su silencio era la confirmación de algo más doloroso que la traición misma, la indiferencia. Era como si la historia que habían construido juntos durante años ya no significara nada para ella. Esa sensación lo consumía aún más. En agosto de 2023, todo se agravó cuando un paparazzi español publicó una fotografía que se volvió viral en cuestión de horas. Catherine aparecía caminando por una calle de Madrid junto al director de fotografía con quien había mantenido la relación secreta. Iban tomados de la mano, riendo, ajenos al mundo. Instantes después, las cámaras captaron un beso en plena cafetería. Una imagen imposible de explicar, imposible de negar. Las redes sociales explotaron de inmediato, llenándose de comentarios que variaban entre la sorpresa, la indignación y el morbo. Algunos defendían a Miguel, otros se burlaban de la situación, pero el resultado era el mismo. Su dolor se había vuelto público. Miguel intentó mantenerse al margen de la tormenta mediática, pero era imposible. Las fotografías aparecían en todos los portales de noticias. Las entrevistas que había dado en el pasado con Catherine eran rescatadas y reproducidas con titulares crueles. Los medios hablaban de una supuesta crisis matrimonial, de infidelidades, de una separación inminente. Su nombre volvió a los titulares, no por un nuevo proyecto, sino por la tragedia personal que atravesaba. El impacto emocional comenzó a manifestarse en su salud. El insomnio se convirtió en un compañero constante.
Pasaba noches enteras despierto, mirando el techo, recordando conversaciones, buscando señales que en su momento no había visto. Su apetito desapareció. Perder peso no era una decisión estética. Era una consecuencia inevitable de la angustia que lo dominaba. Amistades cercanas lo describían como un hombre ausente, casi transparente, como si su espíritu estuviera desvaneciéndose poco a poco. A finales de 2023, la situación llegó a un punto crítico. Miguel fue internado de urgencia en una clínica privada de Miami. Oficialmente se habló de una infección respiratoria y de un cuadro de estrés severo. Pero quienes estaban cerca sabían que la causa real era mucho más profunda. Su sistema inmunológico estaba debilitado. La tristeza prolongada, el insomnio y la ansiedad habían creado un cóctel emocional devastador que su cuerpo ya no podía sostener. Un médico cercano a la familia comentó de manera reservada que Miguel no sufría una enfermedad concreta, sino una acumulación de heridas emocionales que habían afectado su organismo. No dormía, no comía, se encontraba atrapado en un círculo de pensamientos obsesivos que repetían una y otra vez la misma escena. Las mismas palabras, la misma traición. El hombre que alguna vez había sido un ejemplo de fortaleza ahora luchaba simplemente por mantenerse en pie. Las noticias de su hospitalización generaron una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Colegas, fanáticos y amigos publicaron palabras de aliento, recordándole su trayectoria y su valor como ser humano. Sin embargo, nada de eso lograba aliviar el vacío que sentía. Los aplausos virtuales no podían llenar el hueco emocional que Catherine había dejado, ni reparar la herida profunda que llevaba abierta desde hacía meses. La prensa continuó alimentando el escándalo con teorías y titulares. Algunos aseguraban que Miguel y Catherine estaban al borde del divorcio. Otros afirmaban que intentaban una reconciliación secreta. Ninguna versión era cierta. La realidad, silenciosa y dolorosa, era mucho más cruda. Miguel había perdido no solo a su esposa, sino también la imagen que tenía de sí mismo. Ya no sabía quién era sin ella. Su identidad había sido quebrada, como un espejo roto cuyos fragmentos se reflejaban sin forma ni sentido. A partir de ese momento, el camino de Miguel se convertiría en un proceso difícil, una lucha interna entre el deseo de desaparecer y la necesidad de reconstruirse desde cero. Lo que aún no sabía era que ese derrumbe sería también el inicio de su transformación más profunda. El derrumbe emocional que había llevado a Miguel Baroni hasta la hospitalización marcó un antes y un después en su vida. Cuando fue dado de alta, comprendió que regresar a la misma rutina solo significaría prolongar su sufrimiento. Necesitaba distancia, silencio y un espacio donde pudiera escucharse sin la interferencia de los escándalos mediáticos. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien: viajar a Buenos Aires, la ciudad natal de su madre, un lugar que conservaba ecos de su infancia y de una identidad previa a la fama. Al llegar a Argentina, buscó deliberadamente rincones alejados del turismo y de las cámaras. Caminaba por calles empedradas. Se sentaba en cafés de barrio donde nadie lo interrumpía y pasaba horas observando la vida cotidiana sin tener que interpretar ningún personaje. Era la primera vez en meses que respiraba sin sentir una presión en el pecho. Allí descubrió que la distancia no borraba el dolor, pero sí le permitía ponerlo en perspectiva. Por primera vez desde la traición, dejaba de sentirse perseguido por su propia historia. En Buenos Aires también se reencontró con un puñado de amistades de juventud. Personas que lo habían conocido antes del éxito y que le hablaban sin filtros ni halagos. Esas conversaciones sinceras lo ayudaron a liberar tensiones acumuladas durante meses. Podía llorar sin vergüenza, reír sin obligación, compartir su sufrimiento sin temor a ser juzgado. La vulnerabilidad, que en Miami era una carga pública, allí se transformó en un refugio privado.
Uno de los pasos más significativos en su proceso de sanación fue su decisión de inscribirse en un taller de escritura creativa. No lo hizo para producir una obra, sino para encontrar una vía de expresión que le permitiera ordenar sus emociones. Durante las primeras semanas escribió fragmentos sueltos, pensamientos inconexos, recuerdos dolorosos que nunca se había atrevido a verbalizar. Poco a poco, esos textos comenzaron a transformarse en diálogos, escenas y reflexiones que delineaban la historia de un hombre que había perdido todo por amor. No era su historia exacta, pero sí la representación más honesta de su dolor. Un día, mientras escribía en un café de